Imagina una ciudad llena de rumores, miedo y secretos. Estamos en Sevilla, en 1480, cuando llegan tres hombres con una misión: buscar a aquellos que, según decían, ponían en peligro la religión. Así empezó la Inquisición española, un periodo que cambió la historia para siempre. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entenderlo, tenemos que conocer a los protagonistas de esta historia. Por siglos, en España convivieron cristianos, judíos y musulmanes. Pero no siempre fue fácil. Los judíos eran una minoría importante, trabajaban como médicos, comerciantes y banqueros. Sin embargo, en 1391 todo cambió. Hubo ataques terribles contra los judíos en ciudades como Toledo y Sevilla. Muchos judíos murieron, y otros, por miedo, se convirtieron al cristianismo. A estas personas se les llamó conversos. Pero aunque ahora eran cristianos, muchos no fueron aceptados del todo. La gente decía que seguían practicando el judaísmo en secreto. Por otro lado, estaban los cristianos viejos, personas que decían tener raíces cristianas, puras. Ellos desconfiaban de los conversos, los acusaban de traicionar la fe y les tenían envidia porque muchos eran exitosos y ricos. Estos rumores y tensiones crecieron durante años. En Sevilla, un fraile llamado Alonso de Ojeda se volvió famoso por sus sermones contra los conversos. Decía que estaban fingiendo ser cristianos y que seguían siendo judíos en secreto. Ojeda habló con la reina Isabel y le pidió que hiciera algo para detenerlos. La reina, al principio, intentó convencer a los conversos de dejar atrás cualquier práctica judía. Pero, como esto no funcionó, decidió tomar medidas más serias. Isabel y Fernando, los reyes católicos, querían unir a toda España bajo la religión cristiana. En 1478, pidieron permiso al Papa Sixto IV para crear un tribunal especial que investigara a los conversos. Así nació la Inquisición española. Pero no fue hasta 1480 cuando enviaron a Sevilla a los primeros inquisidores. En 1480 llegaron tres hombres a Sevilla: Fray Miguel de Morillo, Fray Juan de San Martín y el doctor Ruiz de Medina. Su trabajo era investigar a los que no seguían la fe católica. Nadie sabía exactamente lo que harían, pero el miedo empezó a crecer entre los conversos. Los conversos más importantes de Sevilla, como Diego de Susán y Pedro Fernández Benadeva, se reunieron en secreto para discutir qué hacer. Algunos querían defenderse con armas, pero otros pensaban que era mejor esperar. Sin embargo, un gran problema surgió: según cuenta la leyenda, la hija de Diego de Susán traicionó a su padre. Le contó sus planes a su novio, un cristiano viejo, y este lo denunció a los inquisidores. En febrero de 1481, la Inquisición organizó su primer acto de fe. 6 personas, acusadas de seguir practicando el judaísmo en secreto, fueron quemadas en la hoguera. Este evento aterrorizó a los conversos y marcó el inicio de muchas más ejecuciones. Pedro Fernández Benadeva, uno de los líderes de los conversos, fue arrestado mediante un truco. Lo invitaron al convento de San Pablo para una supuesta reunión importante, pero cuando llegó, lo apresaron. Poco después, fue llevado a la hoguera. Su muerte fue un golpe para los conversos. Los inquisidores no se detuvieron. En solo unos años, miles de personas fueron acusadas de herejía. Muchas fueron quemadas, otras perdieron todos sus bienes, y algunas lograron huir. La Inquisición se convirtió en una herramienta para castigar a cualquiera que fuera diferente. En 1483, los reyes católicos nombraron a Tomás de Torquemada como el líder de la Inquisición. Él organizó tribunales en toda España, aumentando las persecuciones. La Inquisición no solo iba tras los conversos, sino también contra cualquier persona que desafiara la fe cristiana. Para 1484, Sevilla estaba devastada. Entre las ejecuciones, las confiscaciones de bienes y una terrible peste, la ciudad quedó empobrecida. Muchas familias huyeron, dejando atrás sus hogares y negocios. Durante más de 300 años, la Inquisición persiguió a miles de personas en España. Aunque se decía que era para proteger la fe, muchas veces sirvió para que los poderosos se aprovecharan de los más débiles. Fue un tiempo de miedo, desconfianza y división. La historia de la Inquisición nos muestra lo que puede pasar cuando el odio y el miedo toman el control. Es importante recordarlo para no repetir los mismos errores. Muchas gracias por su atención.
Este vídeo fue realizado para la materia de Historia, impartida por la profesora Carolina Ayán Ibarra, en la secundaria Estase. Nos vemos en el próximo vídeo. La historia de la Inquisición nos enseña cómo el miedo y la intolerancia pueden desatar injusticias, recordándonos que la verdadera fuerza de una sociedad está en el respeto y la diversidad.